El mercado laboral es el espacio donde se encuentran las personas que están dispuestas a trabajar y las empresas que buscan trabajadores con ciertos perfiles y capacidades. Está formado por las oportunidades de trabajo y el número de personas disponibles para trabajar. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados, ya que se relaciona con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En este sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a través del derecho laboral y por una modalidad especial de contrato, los convenios colectivos de trabajo. Dentro del mercado laboral cabe distinguir un elemento esencial, el salario, que es la remuneración del trabajo prestado por cuenta ajena. Los salarios pueden estar condicionados por una serie de factores. En primer lugar, encontramos la crisis, que hace que los salarios se vean reducidos ya que las empresas obtienen menos beneficios. En segundo lugar, está la desigualdad de género. Según la Organización Internacional de Trabajo, las mujeres ganan por término medio un 30% menos que los hombres desempeñando el mismo trabajo. A continuación, hacemos una serie de preguntas a María del Mar Gálvez, empleada de banca. ¿Ha notado una bajada de su salario a lo largo del periodo de crisis? Sí, durante los últimos años me han bajado el sueldo varias veces. ¿Ha variado su jornada laboral en estos últimos años de crisis? Sí, ahora trabajo más horas y cobro menos. ¿Piensa que existe desigualdad en los salarios que cobran las mujeres respecto al de los hombres en su empresa? En mi empresa no hay ninguna distinción. Pero en otras empresas sí que sé que hay bastante distinción entre una mujer y un hombre que ocupan la misma plaza. Dentro del funcionamiento del mercado de trabajo distinguimos unos rasgos principales. En primer lugar, encontramos la demanda de trabajo. La representa la cantidad de trabajadores que las empresas están dispuestas a contratar. A su vez, depende de el nivel de salario. Si sube la cantidad de los salarios, los costes aumentarán y las empresas estarán dispuestas a contratar menos trabajadores y viceversa. En segundo lugar, tenemos el precio del bien o servicio producido. Cuanto más alto sea el precio al que las empresas pueden vender sus productos, más compensará contratar a nuevos trabajadores para incrementar la producción. Por último, tenemos la productividad del trabajo. La cualificación, la formación y la experiencia de los trabajadores repercuten en el trabajo que desempeñan. Las empresas deciden si les compensa contratar a un trabajador según la producción que obtiene de ellos. En la actualidad, las empresas demandan menos trabajadores debido a la crisis. A continuación, se realizará una entrevista a un socio directivo de una empresa de transporte sanitario de Granada, Ambulancias Los Cármenes. Esta empresa forma parte del Consorcio de Transporte Sanitario de Granada, el cual tiene contratados todos los tratados sanitarios de la provincia. ¿Ha reducido la demanda de trabajo en su empresa en los años de crisis? Sí, con la crisis se ha recortado en todo, incluida la sanidad, lo que nos ha afectado directamente a las empresas de transporte sanitario y a causa de esto nos hemos visto obligados a congelar los salarios. ¿En estos años de recesión económica se han endurecido las cualidades requeridas para acceder a la empresa? Sí, porque en junio de 2012 se aprobó la nueva ley de transporte sanitario por la cual se requiere tener el título de técnico especialista sanitario para poder acceder a la empresa. ¿Ha bajado el nivel de salario de los trabajadores? Sí, porque al sufrir la empresa los recortes nos hemos visto obligados a bajar los salarios para evitar despidos. ¿Cuál es el perfil de los trabajadores que acuden a esta empresa? El perfil de los trabajadores que nos presentan los currículums en el Departamento de Recursos Humanos es
bastante heterogéneo, puesto que se nos presenta gente con un alto nivel académico como gente de una baja preparación para desarrollar este puesto de trabajo. Durante la crisis, ¿el coste del servicio producido ha aumentado? Sí, nos ha aumentado bastante a consecuencia de la subida del IVA y del precio de los carburantes, puesto que nosotros somos una empresa de transporte. El segundo rasgo a distinguir dentro del mercado de trabajo es la oferta, que es el número de trabajadores disponibles para la producción a un nivel de salario. También está la oferta total de una economía, que es la suma de los trabajadores ocupados más aquellos que están desempleados, pero dispuestos a ello por un salario. A su vez, esta depende de varios niveles que la condicionan. El salario. A mayor salario, mayor cantidad de población estará dispuesta a ofrecer su trabajo. Características de la población. Cuanto más población, más alto suele ser el porcentaje de personas en condiciones de trabajar. El salario de equilibrio es el punto de intersección entre la curva de la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Se genera por el libre juego de la oferta y la demanda, aunque legalmente existe un salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es la retribución mínima que debe recibir el trabajador referida a la jornada legal de trabajo en cualquier actividad, sin distinción de sexo o edad, ya sea fijo, eventual o temporal, o se trate de empleados del hogar familiar. Su importe lo fija el Gobierno por el Real Decreto teniendo en cuenta diversos parámetros, como el índice de precio al consumo o productividad médica nacional. Actualmente el salario mínimo es de 21,51 € al día y 645,30 € al mes. Las personas no solo nos pasamos un tercio de nuestra vida trabajando, sino que, además, en la mayoría de los casos, el salario es la principal y a veces única fuente de ingresos en la familia. La importancia del trabajo es tal en las sociedades modernas que los estados intervienen para proteger a los más débiles de la relación laboral, es decir, a los trabajadores. Además, estos se asocian para una mejor defensa de sus intereses. La ausencia del trabajo, el paro o desempleo, es uno de los problemas más graves para las sociedades desarrolladas. Por ello, un objetivo prioritario de cualquier gobierno es proteger a los desempleados, así como crear empleo. Por ello, existe en España la llamada política de empleo, que se define como el conjunto de actuaciones que toman los poderes públicos con el objetivo de alcanzar el pleno empleo o, al menos, corregir los principales desequilibrios del mercado de trabajo. Es evidente que en una situación como la actual, la política de empleo está totalmente sobrepasada por la elevada tasa de desempleo que tiene nuestro país. De ahí que la política actual tenga un carácter defensivo, centrada en corregir los desequilibrios más evidentes del mercado de trabajo. En el contenido tradicional de la política de empleo analizamos cuestiones de enorme interés. En primer lugar tenemos el fomento de empleo, con sus distintas perspectivas de actuación, como son el fomento general o específico solo de ciertos colectivos, el fomento de la contratación indefinida frente al fomento temporal, etc. En segundo lugar está la edad como instrumento para actuar en el mercado de trabajo, con especial atención a la utilización de la edad de jubilación. A continuación encontramos la nacionalidad, con la evolución de la inmigración y del más reciente fenómeno de emigración. En el reparto de empleo destacamos la reducción de la jornada. Luego encontramos la formación, como uno de los instrumentos esenciales para incrementar la empleabilidad. Por último, encontramos la intermediación, definida como el conjunto de actividades que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de empleo para su colocación, y su fin es proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a las empresas los trabajadores más apropiados a sus necesidades.